Estamos en el contexto de Efesios capítulo 1 y estamos una vez más viendo las bendiciones del Padre. Para las personas que no nos han acompañado, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14 se divide en tres secciones diferentes donde podemos ver la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Estas tres secciones se dividen por la frase del versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia. De tal manera que el versículo 6, del versículo 3 al versículo 6 vemos las bendiciones del Padre, del versículo 6 al versículo 12 vemos las bendiciones del Hijo y el versículo 13 y 14 miramos las bendiciones del Espíritu Santo. Hoy nos encontramos aún en las bendiciones del Padre y con esta predicación probablemente vamos a terminar las bendiciones que tenemos acerca de nuestro Dios o que vienen por parte de Dios el Padre para seguir revisando las bendiciones que tenemos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Recuerden ustedes también que en este bosquejo grande que tenemos, que ya lo hemos dicho, versículos del 3 al 6, Padre, versículos del 6 al 12, Hijo, versículos del 13 al 14, Espíritu Santo, también podemos incluir a esta división el tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? A Dios el Padre obrando sus bendiciones desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, las bendiciones del Hijo siendo experimentadas hoy por los creyentes actuales y fue la forma en la que nosotros recibimos la redención en Cristo Jesús. Y después podemos decir la obra del Espíritu Santo, que bien es cierto, como cristianos ya las disfrutamos en el presente, pero que van a tener un término futuro cuando estemos ya en el cielo, porque el Espíritu Santo dice que nos ha sellado y esa es nuestra arra, para que cuando estemos allí digamos: soy del Señor, y disfrutemos eternamente con Cristo. Así que noten presente y futuro cuando hablamos del Espíritu Santo. Hoy nos encontramos entonces hablando ¿de quién? Hablando de Dios el Padre. ¿En qué tiempo? En el pasado. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Se me están durmiendo. Entonces vamos a hablar acerca de Dios el Padre en el pasado, como ya lo hemos estado mencionando. Y hoy vamos a tratar de terminar todo este concepto que engloba estos versículos, que es la predestinación y la elección. Ya, leamos conmigo una vez más estos pasajes para que podamos examinarlos, ¿ya? Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo comienza una vez más las bendiciones que vienen de Él. Que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vamos en esta mañana, a través de estos versículos, a desarrollar la doctrina bíblica de la predestinación. Ahora, noten ustedes, mis hermanos, yo quiero abrirles el corazón. Cuando hablamos sobre la predestinación, y de la predestinación y de la elección, probablemente para algunas personas en el mundo cristiano esto es chocante. Y quizás hablar sobre estos temas es chocante porque quizás tenemos presuposiciones de lo que los cristianos que creen en la predestinación y de la elección piensan acerca de estas doctrinas. Pero la cosa es, mis hermanos, que nosotros no por las presuposiciones que tengamos, ni tampoco por lo que hemos escuchado decir a otras personas sobre esta doctrina, nosotros deberíamos desechar estas doctrinas, porque no deberíamos hacer eso. ¿Por qué razón? Porque aparecen en las Escrituras.
Porque el término proorizo, que es la palabra que se traduce como predestinar, y después la palabra electos, para hablar sobre elegir o sobre escoger, aparecen, y yo les voy a decir las veces que aparecen en las Escrituras. Y si nosotros quitaríamos esos conceptos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, mucha de la revelación de Dios, la verdad que la perderíamos. Entonces no podríamos disfrutarla en su totalidad. Alguien podría decir, pero ¿por qué comenzaron a hablar de estos temas en Efesios, no es cierto? ¿Por qué no eligieron otro libro? Porque ya vamos a ver más adelante en muchos de los libros que podríamos haber llegado a decidir estudiar como iglesia, en algún momento nos íbamos a tocar con esa palabra y que iba a ser necesaria explicarla de la misma forma que hoy vamos a tratar de explicar este concepto. Ya, así que yo les animo, si ustedes tienen estas presuposiciones de algo que ustedes escucharon sobre la predestinación, sobre la elección, sobre quizás estas personas que piensan en esto son unos herejes, bueno, no se vaya tan allá, cuidado con pensar así, porque es una doctrina bíblica y la pregunta no es si nosotros debemos creer o no creer en la predestinación. Como está en la Escritura, damos por hecho que necesitamos creer en la doctrina de la predestinación. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros como iglesia vamos a pensar sobre esta doctrina? ¿Se dan cuenta? La doctrina está en la Biblia. El punto de esta mañana es qué es lo que nosotros vamos a pensar sobre esta doctrina, qué es lo que nosotros vamos a creer sobre esta doctrina que aparece en las Escrituras. Yo les voy a dar una cita. R.C. Sproul decía estas palabras: si hemos de ser bíblicos, la pregunta no es si debemos tener una doctrina de la predestinación, sino qué tipo de doctrina debemos adoptar. Si la Biblia es la palabra de Dios y no una mera especulación humana, y si Dios mismo declara que existe la predestinación, la conclusión inevitable es que debemos adoptar una doctrina de la predestinación. Si seguimos este hilo de pensamiento, es obvio que debemos ir un paso más allá. No es suficiente tener alguna postura sobre la predestinación. Nuestro deber, y estoy totalmente de acuerdo con él, y nuestro deber es buscar la postura correcta sobre este asunto para que no seamos culpables de distorsionar o ignorar la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿dónde entonces? No, es que la palabra predestinación, todo el concepto que yo tengo, a ver, muéstrame, ¿dónde más aparece en las Escrituras? Revisemos unos versículos, porque decimos que esta es una doctrina que aparece en las Escrituras. Y miren, ya hemos leído Efesios capítulo 1, del 4 al 5, donde se narra textualmente la frase, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y ahí dice, nos predestinó. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está la palabra, está el concepto de elegir y está el concepto de predestinar. Noten un texto más conmigo en el mismo libro de Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice estas palabras, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Un texto más. Noten otro texto que tenemos. Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Dice estas palabras el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, del 28 al 30, dice estas palabras. Y sabemos, es un versículo muy conocido para nosotros, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y miren cómo sigue. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, noten, conocimiento previo de Dios, como después lo diría el apóstol, el preconocimiento de Dios, lo vemos también acá. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, que dice el texto, versículo 30, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y como bien dijimos la semana anterior, este texto de Romanos capítulo 8 se lo ha llamado, quizás históricamente, como la cadena de oro de la salvación. Y con cadena de oro, una vez más, nos referimos a la salvación o las doctrinas que engloban la salvación, que están todas conectadas y que una no viene sin la otra. Y que si sucede una de ellas, vamos a poder estar seguros como cristianos de que todas ellas se van a cumplir en nosotros. Porque miren, dice, a los que antes conoció, está hablando acerca de Dios, quien conoce todas las cosas antes de que el mundo existiese, y Dios es omnisciente, porque es parte de sus propios atributos. Dice, a los que antes Él conoció, a estos también llamó. Y miren cómo dice versículo 30, y a los que conoció, a estos también predestinó, es decir, Dios, antes de la fundación del mundo, en su conocimiento previo, Él predestinó personas. Y esta predestinación dice que sigue, ¿cuál fue el propósito de haberlos predestinado? Si seguimos el hilo de pensamiento del versículo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, ser iguales a Jesucristo. Y miren lo que sigue, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y conecta esto, y a los que predestinó, a esos también, ya en la tierra. Noten que la predestinación y el conocimiento previo de Dios, ¿dónde están? En el pasado, y después ya una persona aquí en el presente vive eficazmente el llamado de Dios. ¿Se acuerdan que es una obra del Espíritu Santo de Dios? En la que Él dice que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, desde Juan capítulo 14 a Juan capítulo 16. Dios llama a las personas y después a esas personas que llaman, ¿qué hace? Justifica, ¿no es cierto? Los declara justos delante de los ojos de Dios. El pecador imputa o pone su deuda y su pecado en Cristo para que Él sea el que lleve completamente su castigo en la cruz, y a la vez Cristo pone su justicia en el pecador redimido para declararlo a Él legalmente, ya no más condenable, sino alguien que tiene vida eterna por el Señor Jesucristo. Pero noten una vez más, ya lo hace aquí en el presente, y dice, y a estos que justificó, a estos glorificó. Pero lo interesante de este texto es que lo pone en pasado. ¿Cómo glorificó? A los que predestinó, llamó, a aquellos que predestinó, los justificó. ¿Y cómo es que estos creyentes ya son glorificados? Porque está en pasado el punto, ¿no es cierto? Todos los que hemos conocido al Señor acá hemos sido llamados, hemos sido justificados, ¿no es cierto? Pero ya podemos decir que estamos glorificados. No, aún no estamos glorificados, pero ¿cuál es el punto? El punto es que si Dios en el pasado predestinó a alguien que iba después, en su conocimiento previo, a llamar, a justificar, entonces en el futuro no cabe la menor duda que esa misma persona va a estar glorificada en el cielo. Porque si comenzó un punto, recuerden la cadena dorada, si inició algo en el pasado eterno de Dios, eso va a tener implicaciones futuras, donde nosotros como creyentes podemos tener la plena seguridad de que el Señor nos va a mantener a nosotros en un estado lejos del pecado cuando ya estemos en el cielo con Él. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me van siguiendo? Entonces, noten que esta doctrina de la predestinación aparece, una vez más, no es lejana o no es únicamente partidaria de un círculo específico de cristianos evangélicos. No. La predestinación es una doctrina bíblica. Aparece en estos versículos y por eso nosotros tenemos que revisarlos y revisar esta doctrina. Una vez más, las razones por las que nosotros estudiamos esta doctrina, no la estudiamos para... Esto lo digo por si alguien se siente ofendido, si alguien se siente como, ¿por qué están revisando esto? Bueno, no la revisamos para entrar en conflicto con nadie,
No la revisamos porque queremos ser contenciosos con las otras personas con que creen diferente, no. La revisamos porque esta doctrina, como ya lo hemos visto en estos pasajes, es parte de todo el consejo de Dios. Y si es parte de todo el consejo de Dios, es necesario que nosotros la revisemos, que somos estudiantes de la palabra. Y a la vez es necesario porque como esta es doctrina que aparece en la palabra, el testimonio del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 es que toda la escritura que hace con el creyente nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, nos hace perfectos y entrenados para toda buena obra. Entonces, ¿se dan cuenta? Es necesario que lo estudiemos para que podamos en la cabalidad posible llegar a ser estos varones perfectos sin que nos falte cosa alguna de la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios, porque este consejo de Dios nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos ayuda a pensar en Dios mucho más alto de lo que probablemente hoy pensemos acerca de Dios. Mis hermanos, tenemos poco tiempo, pero traje unos versículos más que quería revisarlos juntos, pero vamos me gustaría darles a ustedes la etimología del término predestinación para que lo pensemos juntos, ¿ya? Y que una vez más esta doctrina vaya ayudándonos a cerrar conceptos que tenemos. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para hablar sobre la predestinación es la palabra proorizo. Y la palabra proorizo significa determinar de antemano. Proorizo, determinar de antemano. Y las formas en las que aparece, como por ejemplo predestinado, predestinación, predestinar, se utilizan en el mismo equivalente. Es decir, Dios determinando de antemano todas las cosas. ¿Sí? Es la palabra predestinación, la palabra proorizo que se traduce al griego. Podemos entender por esta misma palabra que pre, ¿no es cierto? Pre significa, es un prefijo que viene antes, ¿no es cierto? Y pre tiene que ver con el tiempo, un tiempo anterior. Y destinación tiene que ver con el destino de personas, en este caso hablando de Dios, desde el pasado. O sea, Dios quiso colocar personas de antemano para tomar a esas personas y darles un futuro, un destino. Y como nosotros podemos notar ya en algunos versículos que acabamos de leer, podemos decir que ese destino con el que Dios quiso tomar a este grupo de personas para llevarlos a este otro lugar es el ser hechos iguales a Jesucristo. Y por ende ser las personas que van a ir eternamente con Dios al cielo. ¿Sí me van entendiendo? Entonces Dios de antemano dijo que un grupo de personas, Dios las quería tomar, Dios las quería salvar, Dios las quería amar de tal forma que las iba a convertir en la imagen de su Hijo Jesucristo para que ellas mismas, al haber experimentado la salvación, sean aquellas que vayan al cielo. ¿Se acuerdan ustedes hace 2 semanas que predicamos en las cosas comunes que nosotros tenemos como cristianos o que pensamos como cristianos? Y una de ellas era que todos los cristianos estamos de acuerdo que no todos van a ir al cielo. ¿Se acuerdan? Y creo que todos estamos de acuerdo, a menos de que alguien crea que no. Pero todos los cristianos estamos de acuerdo que no todos van a ir al cielo. ¿Por qué razón decimos esto? Porque hay un cielo y hay un infierno. Si todas las personas en algún punto en su vida llegasen al cielo, ¿para qué estamos aquí en la iglesia? Hagamos lo que queramos, vivamos como queramos, si al final de cuentas todos vamos a ir al cielo. Eso es lo que predica el universalismo. Pero esa no es la realidad. Entonces, solo por ese argumento podemos decir que no todos van a ir al cielo. ¿Se dan cuenta? Y habíamos también quedado de acuerdo de que la forma en la que Dios decidió intervenir en el mundo para dar la salvación no simplemente fue hacer que la salvación sea ofrecida al mundo. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo? Ya cumplí mi promesa con los estudiantes de la clase bíblica de traer empanadas, pero vamos a tomar ese mismo ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije,
si yo pudiese traer empanadas para todos ustedes y simplemente las pongo aquí adelante y digo, y me voy arriba al segundo piso esperando que cada uno de ustedes tome una empanada, ¿quién me asegura a mí de que cada uno de ustedes va a tener una empanada? Nadie. Porque yo no me he encargado de darle a cada uno una empanada en su mano. Y me fui, porque alguien podría, el hermano Juanito, como es el más bochinchero de nuestro curso, se habrá comido 2, se habrá comido 3, ¿no es cierto? Y no dejó para los demás. Pero no, entonces, regresamos al ejemplo, mis hermanos. Dios no solamente hizo, perdón por el ejemplo, perdón que siempre, ningún ejemplo es perfecto y ningún ejemplo va a, valga la redundancia, ejemplificar completamente quién es nuestro Dios y la forma en la que Él se maneja, pero simplemente nos ayuda a pensar un poco. Dios no simplemente, trajo las empanadas, trajo la salvación al mundo y dijo, bueno, ahí está la salvación, el que quiere coja. No, porque el testimonio de la Biblia, lo vimos hace 2 semanas, es que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente dijo hagamos posible la salvación, no. Él interviene activamente en su mundo para que esa persona, para asegurarse de que Julito tenga en su mano, el ejemplo, la empanada, es decir, la salvación de Dios. No simplemente, sí, yo traje una salvación para Julito y estará ahí, pero ojalá Juanito no se coma. No, Dios interviene en el mundo. Y no solamente trae la salvación a nosotros, sino que Él activamente decide buscarnos a cada uno de nosotros para llevarnos a la salvación. Activamente, ¿se dan cuenta? Y si ustedes, mis hermanos, han llegado al conocimiento de Dios, no ha sido porque ustedes lo han querido internamente, sino porque Dios fue tan bondadoso y dijo, yo voy a tener misericordia con Raúl. Y en algún momento alguien me predicó el Evangelio y me resplandeció el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios obró de tal manera en mi corazón que desperté internamente y dije, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname porque no soy nada. Perdóname porque hoy entiendo que te necesito. Dios activamente obrando. Porque si no fuera, les hago otra vez otra pregunta para recalcar en esto mismo. Si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros como creyentes, ¿habríamos acaso nosotros llegado a conocer a Cristo, es decir, ser salvos? Sin la obra del Espíritu Santo, que es la persona que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿nosotros podríamos haber llegado a la salvación? Para nada. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Por eso decimos, mis hermanos, regresando a nuestro tema, regresando a la predestinación, ese grupo de personas, porque no son todas las personas que Dios quería salvar desde la eternidad, Dios se lo propuso ¿cuándo? ¿Cuando comenzó el mundo a existir? Antes. El que usted, mi hermano, a la edad que haya tenido, en la circunstancia en la que haya estado, con la familia con la que estaba rodeado, que usted haya llegado a Cristo rodeado de esas cosas, era el plan de Dios eterno. Que usted sea salvo era el plan de Dios ¿cuándo? No hoy, desde la eternidad, mi hermano. Que usted hoy esté disfrutando de leer, de la comunión, de la palabra de Dios. ¿Sabe cuál fue el plan de Dios con usted? No fue ahora, fue siempre. Que Raúl llegue a conocerme a mí, a tener una relación profunda conmigo. Y sucedió lo mismo con ustedes, mis hermanos. Si el Señor les permitió a ustedes conocerle, es porque Dios pensó en ustedes desde antes. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿a qué nos referimos con la predestinación? La predestinación significa que Dios determinó de antemano la salvación de su pueblo. ¿Dios quería salvar a este grupo de personas? Sí. Y entonces lo preparó de antemano. Dios determinó antes de la fundación del mundo el destino de su pueblo, que es la eternidad con Él. Él predeterminó el destino futuro de su pueblo en el cielo a través de la salvación de Jesucristo. ¿A quién Dios entonces predestinó?
a este destino eterno en el cielo con Él, cuando lleguemos a ser iguales a Jesucristo, a todos los creyentes. A todos los creyentes. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo había iniciado esta predicación diciendo que para algunas personas es difícil aceptar esta doctrina? Entiendo que es difícil porque en este punto hay algunos teólogos, algunos cristianos de otros círculos que ellos dicen que de la misma forma en como Dios predestinó a unos para vida eterna, eso implica que Dios predestinó a otros para que se vayan directamente al infierno. Y quizás por esa razón algunos le rehuyen, no quieren saber nada de la predestinación. Porque, claro, obviamente van a decir, ¿cómo puede ser posible que un cristiano piense que así como Dios determina el destino de unos para vida eterna, determina el destino de otros para la condenación perpetua? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, yo quiero traerles paz a su corazón, mis hermanos, en esta mañana para decirles a ustedes que nosotros no creemos eso. Lo primero, sí lo creemos. Sí lo creemos, ¿por qué razón? Porque Dios sí, y lo estamos revisando acá, desde antes de la fundación del mundo, decidió tener un pueblo pensado desde antes. Pero eso no implica que Dios haya decidido destinar a otros al infierno de una forma arbitraria. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 2 semanas hablamos sobre uno de los temas más grandes que tenemos en la Escritura y uno de los puntos comunes que también tenemos entre nosotros es que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van juntas. Obviamente no en la misma medida. Ustedes saben que los ejemplos no van siempre a alcanzar en su totalidad, ¿no es cierto? A graficar en nuestra mente cómo funcionan las cosas. Algunos teólogos, otros no utilizan mucho este ejemplo, pero nada más para que esté en nuestra cabeza. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios, obviamente siendo Dios, podemos decir la soberanía de Dios. Pero la responsabilidad humana lo han colocado como vías de tren que corren paralelas, mis hermanos. Y que para nosotros es difícil entenderlas. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia no vemos un registro concreto de cómo interactúa la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Yo les preguntaba hace 2 semanas, ¿quién crucificó a Cristo, mis hermanos? ¿Quién crucificó a Cristo? ¿No fue acaso que el Señor Jesucristo dijo que Él ponía su vida y la volvía a tomar? Y que nadie, dice, puede quitarme la vida, sino que yo soy el que la pongo. Entonces, ¿Dios puso su vida o le mataron los hombres? Las dos cosas. Porque Dios dice que puso su vida para salvarnos a nosotros, pero a la vez cuando Pedro está predicando su exposición donde se convierten 3,000 personas, Pedro hace responsables a los líderes religiosos de haberle matado a Jesús. Vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Quién mató a Jesús? Ellos. ¿Se dan cuenta? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Quién entregó a Jesucristo antes de ser crucificado? Judas, ¿no es cierto? Y Judas, ¿cómo fue el plan eterno de Dios de que Judas sea la persona que entregase a Jesús, sí o no? Dice, para que se cumpla la escritura que dice, de la mano de me serán entregados y negociará con 30 piezas de plata. Era Judas. Pero Judas también no fue el responsable de ir voluntariamente hacia los líderes religiosos del pueblo y decir, ¿qué me dais si yo les entrego a Jesús? También es responsable. Entonces, una vez más, mis hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre corren paralelas y aunque es difícil para nosotros aceptarlas, es lo que nos muestra la Escritura. Y como también vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en el tema que hoy estamos charlando. ¿La soberanía de Dios en qué? En la predestinación. La soberanía de Dios pensando en el pasado de un pueblo que Él quería hacer efectiva su salvación para enviar a Jesucristo y que a través del sacrificio de Él sea pagado el precio por este pueblo que Él quería redimir para hacerlos conforme a la imagen de Jesucristo y llevarlos eternamente al cielo.
¿Y dónde vemos la responsabilidad humana? En que en cambio todas las personas que no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe son aquellas personas que van a ir a este lugar de tormento llamado el infierno. Porque el testimonio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 en adelante es: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿De quién es responsabilidad entonces de creer y no creer? Del hombre. Pero también tenemos el texto de Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces son dos grandes verdades que corren paralelas, pero que están en la Escritura. Y nosotros no podemos decir de estas verdades: no, ¿sabes qué? No quiero creer de estas verdades. No, porque no es así. Nosotros nos basamos en la Escritura, y a pesar de que no llegamos a tener un conocimiento exhaustivo de estas doctrinas, necesitamos tener fe en ellas, porque es la revelación de Dios. ¿Sí me entienden al punto en el que voy, mis hermanos? Entonces, la predestinación, podemos decir, mis hermanos, confiadamente, que usted, si vino a Cristo en arrepentimiento y fe, mi hermano, usted fue, desde antes de la fundación del mundo, predestinado por Dios. Fue escogido por Dios. ¿Qué tenía usted en relación a otras personas para que Dios haya dado gracia en su vida? Usted no tenía nada. Simplemente Dios quiso mostrar su gracia en su vida. Nada más, mis hermanos. Algunas personas, y ahí también tenemos que hacer un tipo de aclaración, algunas se acuerdan que hablamos sobre el preconocimiento de Dios, el conocimiento previo de Dios en Romanos capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje que leímos hace unos minutos atrás? Algunas personas dicen: ok, vamos a creer en la predestinación. Pero el concepto que creen de la predestinación es este: como Dios sabía de antemano que yo, como Raúl, hace 12 años, cuando tenía 12 años, iba a creer, entonces como Dios, que conoce el futuro antes de que pasen todas las cosas, sabía que Raúl iba a creer, entonces por eso Dios lo escogió. Otras personas dicen: no, es que Dios sabía que en algún momento, perdón que le tome como ejemplo mi hermano José, iba a creer a tal edad, en tal momento. Y entonces, como Dios sabía en el pasado que eso iba a suceder, entonces por esa razón Dios le eligió a mi hermano José. Pero decimos que eso no es así. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no es así? Porque si fuese ese el caso, estamos diciendo que hay un requisito previo a la predestinación de Dios. ¿Y cuál es el requisito? Que el hombre crea. ¿Se dan cuenta? Y si es requisito previo a la predestinación que la gente crea, la salvación ya no depende de Dios, sino depende de un hombre. Y si la salvación depende de un hombre, mis hermanos, ¿qué seguridad nosotros tenemos de que en realidad seamos salvos? ¿Saben cuál es la razón la base de la predestinación de Dios? Lo tenemos aquí en el mismo texto, versículo 5. En amor, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y miren una vez más: según el puro afecto de su voluntad. ¿Se dan cuenta? No es que Dios, antes de la fundación del mundo, miró los corredores del tiempo y miró que Raúl iba a creer. Entonces elijámoslo. No. Para nada, sino la salvación dependería de mí. Y qué peligro, mis hermanos, que la salvación dependa de mí. No. Dios hizo que Raúl, que era predestinado desde antes de la fundación del mundo, en algún momento crea. Pero fue obra de Dios. Fue obra de Dios. La palabra elección, mis hermanos, se traduce en el Antiguo Testamento con la palabra bajar, que significa elegir o escoger. Aparece 198 veces en el Antiguo Testamento. Y en todas ellas, en todas las veces que aparece esta palabra, tiene que ver con elegir a un grupo, generalmente dentro de otra
de la totalidad. Y la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra eklegomai, que aparece 22 veces como verbo, 22 veces como sustantivo, eklectos, y que el énfasis está prioritariamente en la elección para salvación y no en un servicio. Entonces, una vez más, esta doctrina está en las Escrituras, mis hermanos. Y para tener un concepto sobre la elección, podemos decir que la elección es el acto de Dios que ocurrió antes de la fundación del mundo, en el que Dios nos escogió a nosotros, los creyentes hoy, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, ser salvos, no en base a méritos previsibles, sino en base al puro afecto de su voluntad. Alguien podría decir, entonces, ¿eso significa que el hombre no tiene ninguna responsabilidad? Eso significa que Dios está siendo arbitrario con el hombre. Tiene que Dios darle la oportunidad al hombre de elegir. La pregunta, ¿Dios tiene? Primera, ¿Dios tiene que darle la elección al hombre? Y en segundo lugar, si Dios nos diese la oportunidad de tener una elección a nosotros, ¿creemos como hombres que vamos a elegir por Dios? Qué bueno, alguien podría decir, no, qué arbitrario que es Dios al elegir a su pueblo. ¿Por qué Dios sobrepasa la libertad del hombre? Pero no puede ser de otra manera. Porque si la libertad del hombre sobrepasaría la soberanía de Dios, estamos diciendo que las criaturas están por encima del soberano. ¿Se dan cuenta? Y aunque la responsabilidad del hombre es evidente en las Escrituras, nunca la soberanía de Dios va a estar por debajo de sus subordinados, que en este caso somos las criaturas. ¿Sí me hago entender, mis hermanos, con lo que estoy diciendo? Mis hermanos, en un sentido, qué bueno que fue arbitraria la decisión de Dios de tomarnos a nosotros para llegar a ser salvos. ¿Saben por qué? Ya hemos hablado en algunas predicaciones antes. Nosotros queríamos algo de Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes de haber llegado a Cristo? ¿Qué corazón teníamos? ¿Qué pensamientos teníamos? ¿Buscábamos a Dios? ¿En realidad buscábamos a Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios nos hubiese dejado nada más? Bueno, qué bueno, más bien qué bueno para nosotros que fue que Dios haya intervenido en nuestra vida y que arbitrariamente nos haya dicho, hey, cree en el Evangelio, te doy a ti vida eterna a través del Espíritu Santo, y que nos haya despertado a venir a Él en arrepentimiento y fe. Qué bueno que Dios fue, en ese sentido, no me malinterpreten, arbitrario conmigo, porque si Dios me hubiese dejado a mi elección venir a Dios, no, quizás no hubiera venido. Qué bueno que Dios fue el que tomó la iniciativa para con nosotros. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede venir a Él si Dios no lo toma y arbitrariamente lo salva. Y a esos salvos, mis hermanos, podemos estar seguros que somos llamados, que somos elegidos, que somos predestinados por Dios. ¿Se dan cuenta? No es una doctrina, quizás por todos los comentarios que han dicho alrededor de la historia, quizás un poco compleja, pero nace de la Escritura y trae consuelo a nuestros corazones, mis hermanos. Porque si no hubiera sido por Dios, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Mis hermanos, el tiempo voló. Yo tengo un montón de cosas. Solo déjenme leerles una cita larga y con esto terminamos. De J.I. Packer. Él dice estas palabras: todos los cristianos creen en la soberanía divina
Pero algunos no se han dado cuenta de ello, y otros, de una manera equivocada, imaginan lo contrario e insisten en rechazarla. ¿Cuál es la causa de esta situación tan paradójica? La raíz del problema es la misma que en la mayoría de los casos de errores en la iglesia. ¿Cuál es esto? La intromisión de especulaciones racionalistas, la pasión por la congruencia sistemática, una reluctancia para reconocer la existencia de los misterios y dejar que Dios sea más sabio que los hombres, y en consecuencia el intento de someter las Sagradas Escrituras a las supuestas demandas de la lógica humana. La gente ve con claridad que la Biblia enseña la responsabilidad del hombre por sus acciones. No ven porque es cierto que el hombre no lo puede ver. ¿De qué forma esto puede ser consecuente con el señorío soberano de Dios sobre estas cosas que intervienen en la Biblia? Sino que saltan estas personas a la conclusión de que, con el objetivo de defender la fe bíblica de la responsabilidad humana, se ven en la obligación de rechazar la igualmente bíblica inigualable verdad soberana de la soberanía de Dios. Y al obviar la gran cantidad de textos que se enseñan, el deseo de simplificar en exceso la Biblia, sacando de ella los misterios, es algo natural para nuestra gente perversa. Y no es sorpresa que aun hombres piadosos sean víctimas de tal tendencia. De allí que esto siempre haya generado controversias persistentes y perjudiciales. Lo irónico de la situación, no obstante, es que cuando preguntamos cómo se ora en ambos lados, de ambos bandos, parece que quienes profesan negar la soberanía de Dios en realidad creen en ella con la misma firmeza de quienes lo afirman abiertamente. En pocas palabras, lo resumo en lo que decía Charles Spurgeon. Decía: aquellas personas que rechazan la soberanía de Dios, cuando oran se contradicen, porque todas las personas cuando oran dicen: Señor, solo tú puedes obrar, solo tú puedes hacer esto, solo tú me puedes proveer, solo tú y solo tú y solo tú. De manera que lo que esta persona está diciendo es que todas las personas creemos que existen estas dos verdades, que a pesar de que seamos limitados de entenderla completamente, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre están presentes. Mis hermanos, Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Dios que quiso con la predestinación de que su pueblo sea santo y sin mancha delante de Él. ¿Qué causa en tu corazón esta verdad, mi hermano? Dios quiso desde antes de la fundación del mundo tomarte para que tú puedas llegar delante de Él limpio, sin mancha, sin ningún rastro de pecado en tu vida, sin ningún rastro de falta en tu vida. ¿Qué pasa por tu corazón al saber esa verdad? De que Dios te miró con misericordia, con gracia, te salvó, te amó, y que solamente fue movido Él mismo por el puro afecto de su voluntad. No fue por algo que nosotros íbamos a hacer en el futuro, ni tampoco por algo que nosotros hicimos, ni tampoco por algo que nosotros haremos, ni estamos haciendo, no, sino por el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, con toda seguridad, si tú has experimentado a Cristo en tu vida, el arrepentimiento y fe, y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, tú puedes decir abiertamente, sin temor a dudas, que eres un elegido de Dios. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pedro? Vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido. Ustedes fueron los predestinados, yo fui el predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios me amó. Y hermoso, complementando, que Él me predestinó para ser parte de su familia. Lo estudiamos la semana anterior.
¡Wow! Que nos haya visto desde antes de la fundación del mundo para decir ese niño que no tenía ciudadanía, no tenía pactos, no tenía nada en sí mismo para ser aceptable, pueda llegar a ser tomado para formar parte de la familia de Dios. Así que, mis hermanos, esto es nada más la superficie de lo que es la doctrina de la predestinación. Hemos tratado de hacer algunas aclaraciones también. No vaya a ser que alguna persona diga, no, es que no quiero creer en esta doctrina porque dice lo otro, que Dios también elige a gente a la perdición. No, ahí vemos la responsabilidad del hombre. Si esas personas no se van a ir al infierno, va a ser por responsabilidad de ellos, no porque Dios haya elegido a unos. Es la responsabilidad del hombre. Les digo esto, mis hermanos, ¿por qué razón? Alguien dice, no termina más. Les digo esto porque nuestros reformadores, que hemos tenido el día de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores, ellos sostenían, por ejemplo, de que había una doble predestinación, para vida eterna y para condenación. Y noten que aunque nosotros rescatamos mucho del contenido de estos grandes reformadores, en ese punto no estamos de acuerdo, que haya una predestinación para el infierno, porque vemos dentro de la Escritura la responsabilidad humana. Entonces, todo texto, toda doctrina va a ser basada a la luz de la palabra de Dios. Y a pesar de que sea difícil para nosotros entender cómo muchas de estas doctrinas funcionan, nosotros no somos Dios. Dios sí sabe cómo lo hace. Nosotros, en la medida que podemos, tratamos de entender estas verdades reveladas.